Según informes, las cosas se han desmoronado por completo entre Fernando Mendoza y los Raiders después de que la creciente presión de los patrocinadores empujara a la organización a una decisión impactante. Y ahora, tras los informes de su salida del equipo, Mendoza supuestamente está reaccionando de maneras que están haciendo que toda la situación sea aún más caótica. Entonces, ¿qué está pasando realmente a puerta cerrada? Fernando Mendoza no se suponía que estuviera aquí. No era un recluta de 5 estrellas. No fue descubierto por los equipos más importantes. Ni siquiera estaba en el radar de la mayoría de los programas. Calificado como un prospecto de 2 estrellas saliendo de Columbus High en Miami, Mendoza fue pasado por alto por la mayoría de las universidades del Power Five. Esos mismos Huracanes no le ofrecieron una beca. Cuando salía de la escuela secundaria Christopher Columbus de Miami, la universidad de su ciudad natal lo rechazó. Los de sangre azul lo rechazaron. El cover borró su ventana de exposición de tercer año, lo que significa que las pocas sesiones de video que los entrenadores podrían haber usado para evaluarlo simplemente nunca ocurrieron. El cambio sísmico en su reclutamiento llegó tarde en el ciclo. La Universidad de California, Berkeley le ofreció una beca en enero de 2022 después de que otro mariscal de campo se retirara del programa. Esta fue la única oferta de FBS o Power Five que Mendoza recibió de más de 130 programas elegibles. Impulsado por el ardiente deseo de competir al más alto nivel, Mendoza cambió rápidamente su compromiso con Cal. Originalmente se había comprometido con Yale. La Ivy League se suponía que era el techo. Pero cuando Bill Musgrave, el coordinador ofensivo de Cal en ese momento, voló a Miami al final del proceso y se sentó en la sala de estar de Mendoza, todo cambió. Mendoza luego tomó un vuelo a Berkeley y le gustó lo que vio. Cuando firmó con Cal en febrero de 2022, Mendoza le dijo a Si.com, esta es la mejor decisión que va a tomar. Redshirt su primer año. Se sentó como tercer suplente detrás de Sam Jackson y Ben Finley durante los primeros 5 partidos de la temporada 2023. Comenzó su segunda temporada en Cal como el tercer mariscal de campo de los Bears, detrás de Sam Jackson y Ben Finley, quienes se alternaron como titulares durante los primeros 5 partidos de la temporada 2023 antes de que Mendoza hiciera su primera titularidad universitaria en el 6º partido de esa temporada contra Oregon State. Y cuando finalmente tuvo su oportunidad, nunca devolvió el trabajo. En 8 aperturas como redshirt freshman, completó el 63% de sus pases para 1,708 yardas y 14 touchdowns, llevando a los Golden Bears a un récord de 6-7 y una aparición en el Independence Bowl. Su segunda temporada en 2024 trajo más producción. El mariscal de campo de 6'5" y 225 libras tuvo una temporada estelar en 2024 para los Bears, lanzando para 3,004 yardas, 16 touchdowns y solo 6 intercepciones a pesar de una línea ofensiva porosa que permitió el 5º mayor número de capturas por juego en el fútbol universitario. Le ganó a Auburn de visitante. Tenía a Cal arriba 35-10 en el tercer cuarto en un partido televisado a nivel nacional contra los Huracanes de Miami, clasificados en el 8º lugar. Con College Game Day en la ciudad, su equipo construyó una ventaja de 35-10 con 8-6 restantes en el tercer cuarto y perdió. Cal cedió 2 touchdowns con menos de 5 minutos restantes en el partido, incluido uno con solo 26 segundos por jugar. Un resultado devastador para un equipo que parecía preparado para una victoria decisiva. La derrota fue el principio del fin para lo que Mendoza llama el equipo más talentoso con el que ha jugado. Ese colapso rompió algo dentro del programa de Cal. Un comienzo de 3-0 rápidamente se convirtió en 3-4 con esas 4 derrotas por un total de 9 puntos. Tuvimos un montón de pérdidas desgarradoras hasta un punto que fue agotador para algunas personas, como yo, dijo Mendoza. Jugó con 3 coordinadores ofensivos diferentes en 3 años. La inestabilidad era constante, y para diciembre de 2024, tomó la decisión. El 11 de diciembre de 2024,
Mendoza anunció que entraría en el portal de transferencias de la NCAA. El 23 de diciembre de 2024, Mendoza anunció su decisión de transferirse a la Universidad de Indiana en Bloomington para jugar con los Hoosiers. Su hermano Alberto ya estaba en la plantilla de Indiana como mariscal de campo redshirt de primer año. Otra razón por la que Mendoza decidió ir a Bloomington fue su hermano menor, Alberto, quien ya era un mariscal de campo redshirt freshman en Indiana. Curt Cignetti acababa de llevar a Indiana a la primera aparición en los playoffs de fútbol americano universitario de la historia del programa. Y cuando Mendoza visitó, eligiendo Indiana sobre Georgia y Missouri, Mendoza dijo que veía a Indiana como el mejor lugar para crecer, eligiendo el programa sobre equipos de renombre como Georgia y Missouri porque Cignetti prometió convertirlo en el mejor Fernando Mendoza posible. Esa promesa resultó ser profética. Pero lo que Mendoza estaba a punto de hacer a continuación, y lo que los Raiders harían para aprovecharlo, crearía una de las tramas más trascendentales en la historia reciente de la NFL. Y todo se relaciona directamente con la tormenta de fuego que estamos viendo ahora. Cuando Fernando Mendoza llegó a Bloomington para la temporada 2025, las expectativas ya eran altas. Indiana venía de esa aparición en playoffs bajo Cignetti y el programa tenía impulso. Pero lo que nadie anticipó fue la completa dominación que siguió. Durante la temporada de 2025, Mendoza tuvo un año histórico para los Hoosiers, guiándolos a su primer campeonato de conferencia desde 1967 y asegurando el primer campeonato nacional y temporada invicta del programa. También se convirtió en el primer jugador en la historia de la escuela de Indiana en ganar el trofeo Heisman. Este era un programa que había sido sinónimo de baloncesto durante décadas. El fútbol en Indiana era una ocurrencia tardía, incluso un chiste. Una vez el programa con más derrotas en la historia del fútbol de la División I, el presidente elogió la carrera del equipo en 2025 como una historia legendaria. Y Mendoza reescribió la narrativa por sí solo. Las cifras eran asombrosas. Mendoza completó el 72% de sus pases para 3.535 yardas y 41 touchdowns. En los playoffs de fútbol americano universitario, registró una proporción de 8 intercepciones por touchdown. No solo ganaba partidos, sino que aniquilaba a la oposición con precisión quirúrgica. Su precisión en los pases lo situó entre los mejores jugadores de una sola temporada en la historia del deporte. Su campaña para el Heisman estuvo acompañada de varios otros premios, incluyendo el Walter Camp Award, el Maxwell Award, el Jugador de Fútbol Universitario del Año de la AP, el Eddie O'Brien Award, el Manning Award y el Jugador Más Valioso de la Big Ten. Se llevó todos los honores individuales disponibles. El partido del campeonato nacional en sí fue una obra maestra de resiliencia. Mendoza lideró la temporada invicta de los Hoosiers de principio a fin, especialmente en su último partido, utilizando una carrera de touchdown al final del juego para derrotar a los Miami Hurricanes 27-21 en el Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Universitario. Ese partido se jugó en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, la ciudad natal de Mendoza. El ganador del trofeo Heisman formó parte de un escenario increíble que se preparó en enero, cuando su regreso al sur de Florida para jugar por el campeonato nacional coincidió con otra historia increíble. Los Miami Hurricanes jugando por su primer título nacional en más de 20 años, y nada menos que en su estadio local. Los mismos Huracanes que nunca le ofrecieron una beca. Los mismos Huracanes que habían vencido a su equipo de Cal en esa desgarradora remontada de 39-38. Esta vez, Mendoza fue quien asestó el golpe final. Fuera del campo, su marca estaba explotando simultáneamente. Mendoza no es ajena a los patrocinios, habiendo sido una opción popular para las asociaciones de NIL en los últimos años. Su ascenso demuestra cuán rápido los mariscales de campo universitarios de élite pueden convertirse en plataformas de marketing de pleno derecho, en lugar de simples promotores de una sola marca. Sus acuerdos recientes incluyen Adidas, Dr. Pepper, Royal Canin USA, LinkedIn, Keurig y Epic Games, lo que lo posicionó en audiencias de rendimiento, estilo de vida y juegos.
Durante la campaña por el título nacional de los Indiana Hoosiers, su presencia en LinkedIn, lo que podría sonar inusual para un mariscal de campo universitario, se convirtió en parte de su identidad. Comenzó con LinkedIn, donde Mendoza, con mentalidad empresarial, cambió su estado abierto a trabajar en la plataforma de networking profesional. Después de declararse elegible para el draft, Mendoza, graduado de la Haas School of Business de Cal, mantuvo esa asociación al eliminar la etiqueta de abierto a trabajar después de ser reclutado. Para cuando llegó el draft de la NFL de 2026, Fernando Mendoza no era solo un jugador de fútbol. Era una marca. Fue un movimiento. Según las últimas valoraciones de la industria, la cartera de nombre, imagen y semejanza de la estrella de Indiana está valorada en aproximadamente $2,6 millones, lo que lo sitúa entre los 5 jugadores de fútbol americano universitario más valorados del país. Y la importancia de esa infraestructura financiera, tanto para Mendoza como para la franquicia que lo seleccionaría, no puede ser subestimada. Cuando examinamos la dinámica de los patrocinadores que más tarde se convertiría en el centro de toda esta controversia, su carácter fuera del campo era igualmente convincente. La Universidad de Miami anunció que Mendoza ha donado $500,000 para lanzar el Fondo Familiar Mendoza, destinado a apoyar la investigación sobre la esclerosis múltiple, y que el dinero se destinará al sistema de salud de la universidad y a la Facultad de Medicina Miller. La madre de Mendoza, Elsa, tiene esclerosis múltiple. Su espiritualidad, su vínculo con su familia, su ética de trabajo en el aula, se graduó con una licenciatura en Administración de Empresas de la Haas School of Business de Berkeley en 2025. Todo ello pintaba el retrato de un joven que se comportaba con una madurez muy superior a su edad. Mi mamá es mi inspiración, dijo Mendoza, con lágrimas en los ojos al hablar de su batalla contra la esclerosis múltiple. Ella es la razón por la que he llegado tan lejos. Así que la pregunta que todo gerente general de la NFL tuvo que hacerse fue sencilla. ¿Es este el mariscal de campo franquicia? Los Raiders de Las Vegas pensaron que sí. Los Raiders de Las Vegas entraron al draft de la NFL de 2026 con una misión. Las Vegas terminó con un horrible récord de 3-14 la temporada pasada. Se habían ganado la primera selección general a través de una de las peores temporadas en la historia de la franquicia. La reconstrucción estaba muy atrasada y la oficina principal, liderada por el nuevo gerente general John Spadak, había pasado la mayor parte de un año preparándose para este momento exacto. En los últimos 7 meses, aquellos con Dedes y Spitek frente a esa gran pantalla volaron en vuelos comerciales y privados, alquilaron coches en el sur y el medio oeste, se alojaron en grandes ciudades y pueblos pequeños, y dedicaron incontables horas a estudiar a los quarterbacks del draft de 2026. Visitaron Bloomington. Evaluaron cada jugada. Realizaron verificaciones de antecedentes, perfiles psicológicos y evaluaciones médicas. Pero, esto nunca iba a ser una coronación. Se daría cada paso. Todas las casillas estarían marcadas. El veredicto del Departamento de Exploración de Spitek fue unánime. El gerente general de los Raiders, John Spadak, sobre el mariscal de campo Fernando Mendoza, lo que me dicen. Todas estas personas que trabajan con él es, hombre, este tipo es una máquina. Cuando es hora de trabajar en la pelota, hora de estudiar la pelota, hora de salir al campo y lanzar, es una máquina. Con la primera selección general en el draft de la NFL de 2026, los Raiders de Las Vegas seleccionaron al mariscal de campo Fernando Mendoza. La selección fue tratada como un evento que cambiaría la franquicia. En ningún momento el momento pareció demasiado grande, especialmente al entrar en el vestíbulo de las instalaciones del equipo y recibir una ovación de pie del personal y de la presidenta del equipo, Sandra Douglas Morgan. Su madre, su padre, su tía y sus 2 hermanos menores lo seguían de cerca, permitiéndole disfrutar del momento. El simbolismo era profundo. Ha elegido llevar el número 15, el mismo número que el legendario mariscal de campo y entrenador de los Raiders, Tom Flores, y recibió la bendición de Flores para hacerlo.
Mendoza se convierte en el quinto ganador del trofeo Heisman en ser reclutado por la organización de los Raiders, uniéndose a Marcus Allen, 1982, Bo Jackson, 1987, Tim Brown, 1988 y Charles Woodson, 1998. Los Raiders presentaron esto como algo más que una selección de draft. Este fue el comienzo de una era. Para complementar la selección, los Raiders firmaron al mariscal de campo veterano Kirk Cousins en la agencia libre. Los Raiders ficharon a Kirk Cousins, de 37 años, como mentor de Mendoza, y él es más que capaz de ser titular hasta que se determine que Mendoza está completamente listo. La idea era clara. Deje que Mendoza se desarrolle detrás de un veterano probado, absorba el libro de jugadas, aprenda la velocidad de la NFL sin el peso aplastante de tener que empezar inmediatamente. Un ejecutivo anónimo de la NFL dijo, todas las indicaciones son que van a hacer sentar a Mendoza. Otro ejecutivo expresó su creencia de que llevará algún tiempo antes de que Mendoza sea puesto en una posición adecuada para tener éxito en Las Vegas, diciendo, creo que Mendoza prosperará allí con Clint Kubiak, pero llevará 2 o 3 años. Simplemente no tienen un equipo lo suficientemente bueno. La plantilla que lo rodeaba incluía piezas interesantes. Los Raiders sí tienen algunos jugadores talentosos en posiciones de habilidad, como el ala cerrada Brock Bowers y el corredor Ashton Jandy, pero su cuerpo de receptores aún deja algo que desear, y queda por ver cómo se integrará su línea ofensiva. La defensa de los Raiders todavía cuenta con el destacado cazador de cabezas Max Crosby, quien fue traspasado esta temporada baja antes de que un examen físico fallido lo devolviera a Las Vegas. Los bloques de construcción estaban allí, dispersos e imperfectos, pero presentes. Mientras tanto, la comercialización de Mendoza ya estaba siendo utilizada como arma por la organización de los Raiders. Puede haber una conexión orgánica para los Raiders y Mendoza con una clase de consumidores de crecimiento más rápido. Según la colaboración, el poder adquisitivo latino en Estados Unidos está creciendo 2.4 veces más rápido que el de la comunidad no latina. Aunque Mendoza no es mexicano, es cubano. Para los mexicanos en México, todos los latinos son hermanos y hermanas. Valdés dijo, las implicaciones comerciales de tener a un ganador del trofeo Heisman cubanoamericano como la cara de la franquicia en Las Vegas fueron masivas. Los patrocinadores se dieron cuenta. Las marcas rodearon. La máquina de marketing de la NFL comenzó a funcionar a pleno rendimiento. Y entonces llegaron las primeras chispas de controversia. Las decisiones que pondrían a Mendoza bajo la lupa y encenderían los rumores que ahora han consumido Internet. El 11 de mayo de 2026, los Indiana Hoosiers viajaron a Washington, D.C. para celebrar su campeonato nacional en la Casa Blanca. Su mariscal de campo estrella no estaba entre ellos. El mariscal de campo de los Raiders, Fernando Mendoza, se saltó la visita de Indiana a la Casa Blanca el lunes. La decisión desató inmediatamente una ola de especulación, debate y confusión en las redes sociales. Los Raiders no tenían programado un entrenamiento oficial, por lo que hubo cierta confusión en las redes sociales sobre su decisión de no ir a la Casa Blanca con sus antiguos compañeros de equipo universitario. Algunos lo interpretaron como una declaración política. Otros cuestionaron sus prioridades. El ruido era ensordecedor. Mendoza había expresado su posición días antes durante una conferencia de prensa en un minicampamento para novatos. No puedo faltar al entrenamiento. Mendoza dijo a los periodistas pocos días después de ser seleccionado como número 1 por el equipo. Como novato, no creo que eso sea una buena imagen. Estoy tratando de servir lo mejor posible a mis compañeros de equipo y no sé si eso lograría ese objetivo. Mendoza estaba en Henderson, en las instalaciones del equipo, donde los novatos debían presentarse para la segunda fase del programa fuera de temporada. Funcionarios del equipo, sin embargo, confirmaron que estaba en las instalaciones junto con el resto de los novatos. Un grupo que incluye a varios ex-Hoosiers que también estuvieron ausentes del evento en Washington.
El presidente Trump abordó la ausencia de Mendoza directamente durante la ceremonia. Durante la ceremonia, Trump afirmó que Mendoza lo había llamado para discutir sus razones para no asistir. Trump lo enmarcó positivamente, afirmando que Mendoza estaba comprometido con su nuevo equipo. Fernando no pudo estar aquí hoy porque, como dije, ahora es miembro de los Raiders de Las Vegas. Y veamos qué tan buen equipo tienen, dijo Trump. Creo que le va a ir muy bien. Es un ganador. Pero detrás de las amabilidades públicas, el foco de atención en Mendoza se intensificaba. Un ex cazatalentos de los New York Jets llamado Daniel Kelly publicó lo que pretendía ser una crítica de los primeros lanzamientos del novato. El ex cazatalentos de los New York Jets, Daniel Kelly, publicó un video de los mejores momentos de Mendoza del minicampamento de novatos de los Raiders en X, pero no lo hizo como un cumplido. Déjame adivinar, escribió Kelly. Van a editar todas las intercepciones y todos los pases malos que Fernando Mendoza haga desde ahora hasta que comience la pretemporada. La respuesta desde dentro del vestuario de los Raiders fue rápida y reveladora. Dorsett, quien ha estado con los Raiders desde el comienzo de la temporada pasada, volvió a publicar ese clip en X con su propia respuesta. Sí, obvio. Escribió Dorsett. Justo como hacen los otros 31 equipos con su mariscal de campo. El punto de Kelly parecía demasiado duro considerando que Mendoza está aprendiendo un nuevo sistema desde cero. Tomó la mayoría de sus snaps universitarios desde la formación Shotgun en Indiana y Cal. Para hacer un cambio durante el minicampamento de novatos, tomó más snaps desde debajo del centro de lo que había hecho en 3 temporadas combinadas de fútbol universitario. Pero fue fundamental para su desarrollo en Las Vegas. Kirk Herbstreit de ESPN intervino con un contrapunto que resonó en todo el mundo del fútbol. ¿Sabes por qué crees en él? Porque te va a vencer con la mente. Herbstreit dijo en la edición del 12 de mayo del programa Pat McAfee. Pat McAfee mismo se hizo eco de este sentimiento, recordando su tiempo cubriendo los partidos de Indiana y observando de cerca la mecánica de lanzamiento de Mendoza. Cada bola es un dardo, absolutamente cada una. La ofensiva de RPO por la que todos los juzgaban. Creo que eso es fútbol moderno y creo que la gente que piensa que no podrá descifrar las defensas, este tipo es realmente brillante. La leyenda de los Raiders, Jim Brown, ofreció la perspectiva más sensata de todas. No intentes ser Tom Brady. No intentes ser Patrick Mahomes, dijo Brown. Solo sé quién eres porque al final siempre se reducirá a eso de todos modos. Puedes planear hacer esto y planear hacer aquello. Pero lo que hay en ti es lo que siempre va a salir de ti al final. El escrutinio, la situación de la Casa Blanca, las críticas al minicampamento, todo ello generó el tipo de atención magnética que emociona y pone nerviosos a los patrocinadores. Y es precisamente esta mezcla volátil la que dio origen a los rumores que ahora circulan por Internet sobre patrocinadores, ultimátums y una posible liberación. Así que, aquí es donde llegamos en esto. La afirmación que circula en línea de que los Raiders de Las Vegas liberaron a Fernando Mendoza tras un ultimátum de un patrocinador no tiene base en informes verificables. No de Las Vegas Review Journal, no de ESPN, no de NBC Sports, no de los propios canales de medios de los Raiders, ni de un solo informante creíble de la NFL. ¿De dónde surgió esta narrativa? Canales de YouTube con contenido sensacionalista y publicaciones no verificadas en redes sociales. Si buscas la afirmación, lo que encontrarás son títulos de videos sensacionalistas sin ninguna fuente de información, diseñados para explotar el mayor interés en torno al nombre de Mendoza, y la controversia que rodea su ausencia en la Casa Blanca y las primeras imágenes del minicampamento. La realidad es exactamente lo contrario de lo que sugiere el título. Todas las señales apuntan a que Kirk Cousins será el titular de plata y negro, pero existe la posibilidad de que Fernando Mendoza gane el puesto. Independientemente de quién gane el puesto, Mendoza es el futuro de los Raiders y será titular en los partidos. Ya sea en la primera semana o en algún momento durante la temporada 2026 de la NFL.
Fernando Mendoza, número 15 de los Las Vegas Raiders, intenta pasar durante el minicampamento de novatos del equipo en la sede de los Las Vegas Raiders, el Intermountain Health Performance Center, el 2 de mayo de 2026 en Henderson, Nevada. Está participando en actividades de equipo. Está lanzando pases en los entrenamientos voluntarios de primavera. Está creando química con sus receptores. Está siendo mentorizado por Kirk Cousins. Está firmemente integrado en los planes a largo plazo de los Raiders. En cuanto a patrocinio, Mendoza tiene una de las carteras de marcas más sólidas de cualquier novato en la memoria reciente. Pfizer lo contrató para una campaña de concienciación sobre la detección del cáncer durante el fin de semana del draft. Tiene acuerdos activos con Adidas, Dr. Pepper, T-Mobile, Epic Games, LinkedIn, Keurig y Hugo Boss. Aseguró un puesto como director financiero en US Bank. No se ha informado de que ningún patrocinador se haya retirado. No hay ultimátum reportado. Nada de eso cuadra. Lo que sí funciona es esto: Fernando Mendoza es un hombre de 22 años que llegó con una clasificación de reclutamiento de 2 estrellas, se abrió camino a través de 3 coordinadores ofensivos en Cal, se transfirió a Indiana, llevó al programa a su primer campeonato nacional y temporada invicta, ganó el trofeo Heisman, fue seleccionado primero en general, donó $500,000 para combatir la enfermedad que su madre enfrenta todos los días, se saltó una ceremonia en la Casa Blanca porque quería ser un trabajador de las instalaciones del equipo y ahora está en el centro de un drama de Internet fabricado porque su nombre genera clics. Los Raiders pasaron 7 meses buscando a este hombre. Volaron a pueblos pequeños y ciudades grandes. Cumplieron con todos los requisitos. Y cuando llegó el momento de tomar la decisión más importante en la historia reciente de la franquicia, John Spadak levantó el teléfono y le dijo a Fernando Mendoza que era un Raider. Lo sigue siendo. La historia aquí no es sobre un lanzamiento. No se trata de un ultimátum del patrocinador. Se trata del apetito de Internet por la indignación superando la verdad, y de un joven mariscal de campo cuya historia real es mucho más convincente que cualquier clickbait fabricado podría crear.